Manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. La Guía Familiar. Es un gusto para mí dirigirme a ustedes. Soy Isaías Sánchez, parte del equipo de Elim TV, y también soy líder. En mi casa atendemos una célula de jóvenes y también somos anfitriones de una célula de adultos. Ahí estamos, gracias a Dios, sirviendo, ayudando a que la obra de Dios pueda avanzar. Así que les doy la bienvenida al programa La Guía. ¿Qué es lo que buscamos aquí en La Guía? Es dar herramientas para que nos puedan servir para avanzar en el trabajo que realizamos en las células semana tras semana. Aquí vamos a tener a hermanos y hermanas que impartirán el estudio y nos hablarán de puntos clave para que nosotros podamos aplicarlos cuando estemos dando el estudio en nuestras células. Iniciamos un nuevo trimestre y con ello una nueva serie de estudios, por supuesto, basados en la palabra de Dios. El enfoque de estos estudios tiene que ver con la búsqueda del Señor en diferentes momentos de la historia, con diferentes personas que han sobresalido en la Biblia. Así que vamos a aprender de esto y ahora precisamente vamos a ver el primer tema, la búsqueda de Caín y Abel. Y es que siempre durante toda la historia han habido hombres y mujeres que han buscado al Señor de todo su corazón. Y esto pasa hoy en día también. Hay hombres y mujeres que deciden entregar su vida al Señor, hacerlo de todo corazón, venir a Él con mucha fe, venir a Él con mucho deseo de servirle. Vamos a ver el testimonio de un hermano que precisamente decidió seguir al Señor en un momento muy duro de su vida, pero que su testimonio habla del poder del Señor. Este hermano está sirviendo como líder de células, está entre nosotros sirviendo en la iglesia, es un hermano como nosotros. Vamos a ver entonces esto. Cuando uno está en el mundo es rebelde, hermano, pero cuando el Señor toca y humilla el corazón del ser humano, pues recuerdo que lloré como un niño, más que un niño, hermano. Lloré de rodillas con los hermanos que me estaban ministrando. Lloré, hermano, lloré hasta donde las fuerzas me dieron y después los hermanos me dijeron, ya estuvo, hermano, levantemos. Cuando ellos me ayudaron a ponerme en pie, hermano, yo me sentí nuevo, me sentí renovado. Todo lo que soy y lo que mi familia es, se lo debemos al Señor, hermano. Y es que así obra el Señor, toca nuestros corazones para que podamos servirle, para que podamos entregarnos a Él. Muy bien, llega el tiempo en que podamos recibir la lección de la guía para esta semana. Y para eso hemos invitado a un hermano que casi todos conocemos, nuestro hermano Isaac Pozo. Ha tenido una larga trayectoria como pastor en nuestra misión. Así que sin más, vamos a recibir a nuestro hermano Isaac. Qué bueno tenerlo aquí en la guía, hermano. Gracias, para mí es un privilegio, hermano, y siempre estamos a la orden y esperamos ser de bendición para nuestro liderazgo en esta ocasión. Muy bien, hermano, el tema suena muy bonito para esta semana. Muy interesante, la verdad, nos habla acerca de la primera familia humana sobre la tierra y pues ahí esperamos de que darnos a entender con nuestro liderazgo y que todos seamos bendecidos. Bueno, hermano, gracias, oiga, por acompañarnos. Para servirles. Pase adelante. Muchas gracias, hermano. Gloria al Señor. Quiero saludar a todo el liderazgo de nuestra misión cristiana Elim, que gracias a la misericordia del Señor estamos diseminados en el mundo entero. Sé perfectamente que hay muchísimos líderes que nos sintonizan en diferentes países de todo el mundo, ¿verdad? Muchos países en toda Latinoamérica y también en Europa, en el Reino Unido. Bueno, un saludo para cada uno de ustedes. Y es un privilegio pues dirigirme a ustedes para dar
inicio a este segundo trimestre del año 2024, en donde estaré compartiendo con ustedes con la única intención de colaborar de alguna manera para un mejor desarrollo de ustedes en su célula. El tema será la búsqueda de Caín y Abel. Recuerden, estimados líderes, de que todo estudio tiene una estructura bien establecida. Y quiero recordar esto. Sé que tenemos líderes de muchísimos años, décadas ya, pero también tenemos líderes que recién se van incorporando. Y a ustedes y a todos, ¿verdad? Como un recordatorio me dirijo para recordar la estructura que tenemos de cada estudio de sábado a sábado. Recordemos que nuestros estudios constan de un tema, obviamente una lectura bíblica, una verdad central que es en donde tenemos que enfatizar lo que queremos realmente dejar en el corazón de nuestros oyentes, aquellos que asisten a su célula. Y normalmente tenemos en el desarrollo del cuerpo del estudio tenemos tres numerales, numeral 1, 2 y 3. En esta ocasión así será el estudio. El tema, como digo, la búsqueda de Caín y Abel. La lectura será en Génesis capítulo 4, versículo 1 al versículo número 5. La verdad central, que repito, es donde tenemos que enfatizar, es lo que tenemos que captar adecuadamente antes de desarrollar nuestro estudio. Quiero leerles la verdad central para este próximo sábado, que será: la búsqueda de Dios solo puede ser satisfecha de la manera en que Él ha establecido. Lo voy a repetir: la búsqueda de Dios solo puede ser satisfecha de la manera en que Él ha establecido. Estimados líderes, esto tenemos que estarlo recordando y tenemos que comprenderlo, porque si comprendemos la verdad central, entonces la lectura bíblica le encontraremos mucho más sentido. Dice la lectura bíblica, Génesis 4, versículo 1 al 5. El hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su gracia. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Bueno, ante esta lectura y la verdad central que acabamos de estar enfatizando, nos narra esta porción a manera de introducción que esta lección de ahora lo que nos habla es precisamente de la primera familia humana sobre la tierra. Una familia establecida lógicamente por un matrimonio, Adán y Eva, quienes inicialmente tuvieron dos hijos, que lo hemos leído. El primero fue Caín y el segundo fue Abel. Tener hijos para esta pareja realmente había sido, ya en ese momento de la escritura que hemos leído, era una nota de esperanza para ellos. Pero ¿por qué una nota de esperanza? Pues porque el Señor ya sabía que ellos habían pecado. Y usted dirá: ¿pero en qué momento cometieron pecado, pastor, si ahí no hemos leído nada que tenga que ver con el pecado? Bueno, la Biblia nos enseña en Génesis 2:17 que el Señor les había dicho a ellos con claridad que el día que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día morirían. Lamentablemente eso es lo que ellos hicieron, Adán y Eva. Pues cuando Dios dijo que morirían, ahí hay un decreto de muerte que el Señor está dando, y pende ese decreto de muerte es sobre sus vidas. Pero Dios, que ya cuando nosotros leemos la Biblia entendemos es un Dios misericordioso, el Señor dio tiempo, dio espacio para que ellos, reconociendo el error que habían cometido,
pudieran ellos tomar el camino de la reconciliación. Y así es como, según el relato bíblico, sobreentendemos, Adán y Eva anduvieron por ese camino del perdón, camino que el Señor les abrió a través de la reconciliación. Ahora llega el momento, la lectura que hemos tenido, en que ella da a luz a sus hijos. Y para ella no había realmente otro motivo de esperanza, el saber que estaba dando a luz. Ella sabía que la vida continuaba. Los planes de Dios no se habían suspendido. Los hijos que habían tenido, Caín y Abel, habían nacido vivos, y eso para ellos era una muy buena noticia. Lo dicho hasta este momento, estimados líderes, es lo que podemos considerar hasta la introducción, ¿verdad? Hemos dado el tema, que es el tema, dijimos que es la búsqueda de Caín y Abel. Dije de que todo estudio consta de una verdad central, aparte del tema y la lectura bíblica, y en esta ocasión, como en casi todos los estudios, consta de 3 literales. El primero de ellos que vamos a considerar y nos basaremos, nos apoyaremos en el versículo número 1, es la gracia de Dios hacia el extraviado. El punto número 2 que estaremos desarrollando son los sacrificios de Caín y Abel. En el versículo 3 y la parte primera del versículo 4 será nuestra base para sostener ese punto. Y el punto número 3, cómo debe ser buscado Dios. La parte segunda del capítulo 4 y el del versículo 4, y el versículo número 5. Así que los numerales a compartir con los que asistan a sus células será la gracia de Dios hacia el extraviado, los sacrificios de Caín y Abel y cómo debe ser buscado Dios. Porque no olvidemos la verdad central, la búsqueda de Dios debe ser satisfecha de la manera en que Él ha establecido. Bueno, estábamos diciendo en la introducción de que ellos lamentablemente desobedecieron al Señor. Cuando estuve citando para ustedes Génesis 2:17, que el Señor les dijo: el día que coman de ese fruto ustedes van a morir. Ellos desobedecieron, y al desobedecer obviamente ellos han errado, ellos han fracasado. Por eso el primer punto, ¿verdad? Literal 1 es la gracia de Dios hacia el extraviado. Si fallaron, desobedecieron, si pecaron, entonces ellos están perdidos. Y una persona que está perdida necesita, por supuesto, ser encontrada. Y ahí es en donde la gracia de Dios hacia aquel que ha desobedecido se manifiesta de una forma maravillosa. El Señor les había dicho a ellos: el día que coman de ese fruto ustedes mueren. Pero ¿qué significaba morir? Realmente para ellos era algo que nunca ellos habían visto. Jamás ellos sabían en qué consistía esa palabra muerte. Probablemente pensaron su final había llegado. El planeta que Dios había establecido para que ellos se desarrollaran posiblemente ya no iba a existir más para ellos. Sin embargo, el tiempo pasó. Y cuando el tiempo pasa, ellos se unen como matrimonio, Adán y Eva entonces quedó embarazada. Pasó el ciclo normal que Dios ha establecido en la mujer para dar a luz, y Eva dio a luz a su primer hijo. Y cuando dio a luz a su primer hijo, el versículo 1 nos dice que ella dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo. La mayoría de comentaristas indican de que el nombre Caín significa adquirido. Por eso ella dice: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Ahora, cuando ella manifiesta esto, estimados líderes, ella lo que está haciendo es demostrando su convencimiento del poder de dar vida a una descendencia, y lo está viendo como un regalo de parte de Dios, porque ya entendió, ella sabe perfectamente que el dador de la vida es el Señor. Entonces, ¿qué vemos acá? Dios ya les dijo: el día que de él coman, se mueren. Comieron. Dios extiende la misericordia, dije, abre un camino de reconciliación. Ellos caminan por esa senda del perdón. Ahora que da a luz, atribuye a Dios esa facultad de haber concebido, haber alumbrado. Entonces por eso dice que con la ayuda del Señor ha tenido un hijo.
Acá nosotros podemos comprender, estimados líderes, que el Señor está tratándoles a ellos no de acuerdo a su proceder, sino de acuerdo, voy a decir 3 palabras muy importantes que van a servir para ustedes como palabras claves, porque como menciono acá de que el Señor no les está tratando de acuerdo a su proceder. Por eso el punto número 1, la gracia de Dios hacia el extraviado. Entonces, si el Señor no los trata a ellos conforme el proceder que ellos han tenido, sino que el Señor les está tratando a ellos según su inmensa misericordia. A través de esa inmensa misericordia, el ser humano comenzó a comprender cuán bondadoso es el Señor. Y si el Señor es bondadoso, entonces también comprendieron que el Señor era lleno de compasión. O sea, ellos están entendiendo, si Él no nos trata de acuerdo a como nuestros hechos merecen, es porque Él es inmenso en misericordia, Él es lleno de bondad y Él es lleno de compasión. Por eso, estimados líderes, eso es lo que despierta el deseo en el ser humano de buscar a Dios como la respuesta a sus necesidades, básicamente necesidades espirituales. Dije al principio que esta es la historia de la primera familia humana. Ahora, junto con la primera familia humana, aquí vemos esto, que ha iniciado la búsqueda de Dios. Pero esa búsqueda de Dios solo puede ser satisfecha, enseña la verdad central, de la manera que Dios ha establecido. Ahora pasemos al literal número 2, donde vemos los sacrificios de Caín y Abel. Los hijos de ambos, de Adán y Eva, crecieron. Los dos adoptaron oficios diferentes. Hemos leído acá en la palabra del Señor que ellos se dedicaron a cosas totalmente distintas. Abel se dedicó a cuidar del ganado y Caín se dedicó a labrar la tierra. Ambas ocupaciones realmente importantes para el desarrollo de toda la civilización. Eso ha sido de una ayuda maravillosa. Pero acá podemos notar también, estimados líderes, que al ser humano no le basta solamente tener un sustento para vivir. Hay una necesidad espiritual en ellos, una dimensión espiritual que solamente puede ser llena con la comunión de Dios en su vida. Por eso nos dice el versículo 3, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Dice, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Acá podemos aprender que esta familia debe haber conocido un lugar definido de adoración, por cuanto ambos hijos, Caín y Abel, están trayendo ofrendas al Señor. Vemos que los dos hermanos han ofrecido sacrificios a Dios, pero acá surge una pregunta: ¿cómo ellos sabían que los sacrificios eran el camino para satisfacer la necesidad de Dios? ¿Cómo lo sabían? Bueno, se cree por el contexto bíblico que Adán y Eva lo aprendieron del mismo Señor. Porque cuando ellos fallaron, la Biblia dice que el Señor sacrificó animales, de los cuales el Señor tomó las pieles para cubrirlos a ellos después que ellos habían pecado. Eso nos lo dice Génesis 3:21, que usted lo puede citar ahí ante los miembros que lleguen a su célula. Génesis 3:21 dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pieles, animales, se sacrificaron animales, hubo derramamiento de sangre. Por lo tanto, uno comprende que la ofrenda de sus sacrificios de Caín y Abel servía como instrumento y ocasión para exteriorizar su adoración al Señor. Ellos lo están haciendo personal y voluntariamente, adorando al Señor con el producto de su trabajo. Vemos que están sacrificando a Dios, pero no olvidemos la verdad central. Dice que la búsqueda de Dios solo puede ser satisfecha de la manera que Él ha establecido. Ahora pasamos al punto número 3 y es cómo debe ser buscado Dios.
Quiero recapitular hasta este momento. Recuerda, el primer literal es la gracia de Dios hacia el extraviado. ¿Por qué extraviado? Porque pecaron, desobedecieron, ¿verdad? Y Dios tuvo misericordia y su gracia la mostró a ellos que ahora están extraviados. Pero ellos siguieron el camino del perdón, enseñaron los sacrificios, por eso Caín y Abel están ofreciendo sacrificios. Y el punto número 3 dice, ¿cómo debe ser buscado Dios? Bueno, aunque los dos hermanos ofrecieron sus sacrificios a Dios, la palabra del Señor nos dice, el versículo 4, la parte segunda, y el versículo 5 que leímos al inicio, dice, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Uno dirá, bueno, ¿y por qué Dios es así? ¿Por qué a uno lo mira con agrado y al otro no? Bueno, la razón del por qué el Señor no vio con agrado el sacrificio de Caín fue porque no había en su ofrenda derramamiento de sangre. Ya vimos, ellos pecaron. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Cubrirlos de pieles. Sacrificó un animal. Hubo derramamiento de sangre. Ellos ya lo sabían perfectamente que había derramamiento de sangre, y eso había abierto el camino de reconciliación para que ellos encontraran el perdón de Dios. Entonces, pero Caín va y da algo que no tiene nada que ver con un sacrificio de sangre. ¿Por qué? Porque el pecado separa al hombre, lo separa de Dios. Y esa separación solamente puede superarse por medio del derramamiento de la sangre. Ahora, es obvio, el Señor no busca la muerte del pecador, sino que el Señor lo que hace es abrir un camino para ofrecer un sacrificio sustitutorio. ¿Qué es lo que el Señor hizo? Al vestirlos a ellos con pieles de animales, sacrificó animales, y esos animales lo que hicieron fue sustituirlos a ellos, y quienes murieron instantáneamente fueron los animales, y a ellos Dios les prolongó la vida, los cubrió, pero supieron que había derramamiento de sangre. Entonces, el Señor no busca la muerte del pecador. Cuando el animal es sacrificado, obviamente derrama su sangre y muere. Y ahí quedó para ellos cancelada la deuda, quedó cubierta. Pero Caín, dice la Biblia, ofreció frutos de la tierra donde no había sangre. Es importante entonces no solo tener el deseo de buscar a Dios, sino hacerlo según Dios lo ha establecido. Una vez más, la verdad central, la búsqueda de Dios solo puede ser satisfecha de la manera que Él ha establecido. Y ahora que vamos a entrar a la aplicación, veremos cuál es ese camino que lo dije al principio en la parte segunda del versículo número 4. Ese derramamiento de sangre. Las Escrituras establecen que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22 dice así: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no se hace remisión. Entonces, estimados líderes, aquí tenemos buenos auxilios para poder evangelizar a las personas ahí en su célula. Ese requerimiento, el único que realmente lo cumplió fue el Señor Jesús. El Señor Jesús se encarnó para derramar su sangre en favor de aquellos que creerían en Él. De tal manera que si la verdad central nos dice que la búsqueda de Dios solo puede ser satisfecha de la manera en que Dios la ha establecido, pues el camino correcto para ir al Padre es Jesús. Eso es lo que Dios ha establecido, porque Jesús vino, Jesús derramó su sangre, Jesús vino a ser el que nos liberó a nosotros. Él vino a sustituirnos a nosotros. Lo que todo ser humano merece pagar delante de Dios fue sobre el cuerpo del Señor Jesús. Por eso Jesús es el camino correcto para ir al Padre. Esto, estimado líder, nos enseña que hay dos religiones, únicamente dos religiones en el mundo. La de Abel, que es aquella que se ocupa y que depende de la sangre de Cristo y de la obra consumada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Y la otra religión es la de Caín, la que depende de las buenas obras y que lo hace solamente con la intención de agradar al hombre.
Por lo tanto, la necesidad que el ser humano experimenta de Dios, esa se satisface solamente por medio del sacrificio del Hijo de Dios. Por eso, estimado líder, usted que está llegando en su célula a la conclusión del estudio, podría en este momento citar a los que han asistido a su célula Romanos 10:9. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que lo que necesita ahora la persona, lo que necesita hacer es recibir sinceramente al Hijo de Dios. Y Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, dice, serás salvo. Pero luego añade que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso decimos esto, ¿verdad? De que lo que necesita todo ser humano ahora es recibir con sinceridad al Hijo de Dios. Y si con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, pues también tenemos un auxiliar, y puede citar el Salmo 51, versículo 7, en donde dice ese versículo de que el corazón sencillo y humilde Dios no lo desecha. Al corazón contrito y humillado no desechará el Señor. Por lo tanto, puedes concluir tu estudio ya casi haciendo el llamado a los amigos que han asistido a la célula, diciendo: amigo, hoy es el mejor momento para que usted crea en Jesús. Pero dirá el amigo: ¿y por qué creer en Jesús? Porque es el camino correcto que el Padre estableció. Porque es el que ocupó nuestro lugar para satisfacer la ira de Dios. La sangre que Él derramó es la que nos cubre de todo pecado. Creer en Jesús es la única alternativa. Juan 3:18 puedes citar también. Juan 3:18 dice: el que cree en Él no es condenado. Y va más allá todavía. Hechos 16:31 dice que si crees, dice, serás salvo tú y tu casa. Entonces, una promesa de bendición. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Ajustarnos a lo que Dios dice. La búsqueda de Dios solo puede ser satisfecha de la manera en que Él ha establecido. Y lo que Él estableció, Jesús es el único camino, es la única verdad, es la única puerta que nos lleva al Padre. Espero con estos insumos, querido líder, haber ayudado a ti para que desarrolles tu célula con mucha bendición, con mucho respaldo y con mucho éxito, y que el Señor te conceda muchos frutos en esta realización de tu célula para este próximo sábado. Muchísimas bendiciones, que Dios use tu vida. Adelante, esa es la orden del Señor. Que Dios te bendiga. Amén. Hermano, muchas gracias por habernos acompañado. De verdad que el estudio ha estado excelente, hermano. Gracias a Dios, hermano Isaías. La verdad, pues es una bendición venir, colaborar con ustedes, agradeciendo a Dios. Se nos toma en cuenta también. Y aquí estamos para hacer equipo, porque recordemos que como Elim, unidos avanzamos. Claro, Aleluya. así es, hermano. A la orden, Unidos hermano. avanzamos. A la orden. Bendiga. Gracias, Amén. gracias. Te Igualmente. acompaño por acá. Gracias. Muy bien, hermanos y hermanas, después de que terminamos de dar el estudio, ustedes saben, se comparte un refrigerio. Pero ¿por qué esta parte del refrigerio es muy importante en las células? Pues déjenme decirles que trae muchos beneficios para nuestras células. Se genera confianza, se genera amistad, podemos compartir cosas que normalmente no compartimos con las demás personas. Se genera más ambiente de comunidad. Si nosotros como líderes motivamos esta parte del refrigerio, aunque sea algo sencillo que podamos compartir, pero si estamos ahí después de terminar la lección, estamos sentados compartiendo, eso va a ser muy beneficioso para nuestras células. Se va a generar esa amistad que normalmente no tenemos porque a veces no nos queda tiempo. Así que la invitación es a que podamos compartir el refrigerio sentados, hablando, y podamos generar esta confianza con los hermanos y hermanas, los amigos que están allí como invitados en nuestras células. Así que no perdamos esa oportunidad, aunque sea algo sencillo, no es necesario tener un refrigerio muy caro. Bueno, si alguien puede hacerlo, pues gloria a Dios. Pero si no, lo importante es compartir allí con ellos. Esa es la invitación que les dejamos. Queremos recordarles, hermanos y hermanas, que sigamos invitando para que los amigos, los hermanos, estén siempre yendo a la iglesia.
Es un esfuerzo el que hacemos semana tras semana, llevando los transportes, motivando, invitando. No perdamos esa oportunidad. No perdamos esa oportunidad. Motivemos a hermanos, motivemos a amigos para que puedan acompañarnos. Estemos pendientes de cada uno de ellos y el Señor les va a bendecir aún más. Como dice la palabra, que los discípulos de la iglesia primitiva compartían tanto en las casas como en el templo. Así que la invitación es a que podamos llevarlos a la iglesia, a que podamos compartir con ellos allá también. Otra cosa muy importante es tener en cuenta que siempre tenemos las metas de conversiones, de bautismos, de generar nuevos líderes. Eso lo vamos a lograr haciendo discípulos, generando confianza con ellos, hablando con ellos, compartiendo con ellos, visitándolos también. A veces es muy difícil por el trabajo, por los quehaceres, por el estudio, pero si estamos con ese deseo en el corazón, el Señor nos va a dar tiempo para visitarlos, para ir a sus casas, para compartir con ellos en medio de la semana. Así que, hermanos y hermanas, está todo esto allí. ¿Y todo esto es para qué? Para el crecimiento de la obra del Señor. De verdad es un gusto saludarlos, estar aquí en la guía. Y creo que todos hemos aprendido este día. Que el Señor les bendiga y les deseamos muchos éxitos en el trabajo que están haciendo. Que el Señor les bendiga una vez más. Manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. La Guía Familiar,